La historia de Honduras no es muy distinta a otros, digamos, ¿no? Uno podría decir a Guatemala, a Salvador, a Nicaragua, en fin, tal vez la excepción en ese cuadro es Costa Rica. Y este predominio, digamos, de Estados Unidos va a tener un significado muy claro y muy concreto en el desarrollo de la democracia hondureña. Si es que uno puede hablar efectivamente del caso de Honduras de desarrollo democrático, ¿sí? Porque salvo periodo muy breve en los años 50, existe un régimen relativamente democrático, con elecciones periódicas, con presidentes que traspasan el poder a otro presidente elegido, solo desde 1980. O sea, por tanto, su experiencia democrática es una experiencia democrática muy débil. Uno de las políticas principales de los gobiernos hondureños, de los gobiernos elegidos democráticamente, ha sido esencialmente cómo disminuir el poder del ejército, cómo, digamos, civilizar al ejército, cómo hacerlo un ejército bajo control civil. La independencia, por llamarlo de una forma, del ejército para con el Estado, ¿tiene que ver con la influencia con los Estados Unidos, básicamente? Bueno, hay que pensar, digamos, que los militares, o sea, el dictador Caria, digamos, fue el principal aliado que tuvo Somoza en la zona, digamos, y todos sabemos cómo Somoza se instala en Nicaragua, es decir, bajo el aval directo de Estados Unidos. Entonces, como digo, uno puede hablar de un periodo relativamente democrático en Honduras desde el 80 hasta el golpe de hace una semana, de hace pocos días. Entonces es muy complejo analizar las fuerzas políticas y eso podría permitir comprender mejor el carácter de Zelaya, ¿ya? Porque efectivamente Zelaya es un liberal, es de una familia, digamos, de terrateniente, ¿ya? Se opone, digamos, al Partido Nacional, que es el partido más conservador, ¿ya? Pero al mismo tiempo, dentro de los liberales, no es que todos sean lo mismo. O sea, digamos, de hecho, el golpista, digamos, fue competidor de Zelaya dentro del Partido Liberal, ambos pertenecen en ese sentido al mismo partido. Y lo que tengo la sensación, yo no conozco en detalle la situación, que lo que intenta Zelaya es justamente, más que un proyecto revolucionario, lo que pretende es efectivamente un proyecto democratizador, un proyecto que amplíe libertades, que amplíe derechos, que genere un tipo de proyecto económico de desarrollo distinto, etcétera. Si no estamos hablando de un marxista, no. O sea, Zelaya efectivamente es un liberal avanzado, lo que en Chile podría ser un radical. Lo que quiere impedir la oligarquía, ¿no es cierto?, hondureña, y lo que quiere impedir, digamos, ¿cierto?, los sectores pro viejo capitalismo, o sea, pro viejo Estados Unidos, para decirlo de alguna manera, o sea, los que están más ligados al aparato económico financiero de Estados Unidos, más o que dependen económicamente en gran medida de las grandes empresas norteamericanas que están instaladas en Honduras, ¿cierto?, era justamente que la sociedad, ¿cierto?, se pronunciara frente a un proceso político, ¿ya? Porque efectivamente si se produce ese pronunciamiento, cualquiera hubiera sido el resultado de ese pronunciamiento, todo indicaba que Zelaya podía ganar esa consulta, ¿no?, hacía mucho más difícil cualquier
proceso político de otro tipo. Entonces ahí se produce una extraña, bueno, no tan extraña en verdad, se produce una unidad de lo hegemónico. Entonces se produce una unidad de los partidos tradicionales con la Corte Suprema, con el Congreso, y intentan hacer un golpe blando, ¿ya? O legal, entre comillas, ¿cierto? Sobre la base, digamos, de que supuestamente Zelaya estaba desconociendo la Constitución, para impedir que continuara un proceso de desarrollo y de consolidación democrática en Honduras. Están las empresas de Estados Unidos, está el capital, está el poder fáctico. Y hasta el año pasado estaba mucho. Exacto, ¿ya? Y además, digamos, ¿cierto?, un ejército que es un ejército absolutamente no solo yanquizado, digamos, sino que un ejército que expresa las visiones más conservadoras, digamos, dentro del país. Lo nuevo, lo absolutamente nuevo, ha sido la reacción de todos en contra del golpe. El gobierno de Estados Unidos en contra del golpe, de la OEA, de la Naciones Unidas, de UNASUR, de ALBA, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso es... ¿Cuál es la interpretación que usted da, profe, al respecto de, por ejemplo, la OEA? O sea, que Chávez, el ALBA, la Unión de Centroamérica salgan, no es tan extraño, pero yo creo que la celeridad de la OEA. Es que yo creo que efectivamente, o sea, primero, digamos, porque ahí hay un mensaje político, es decir, América Latina no está disponible para seguir viviendo, digamos, este tipo de procesos. Yo creo que en ese sentido la OEA hoy día, ¿no es cierto?, tiene mucho mejores condiciones que en otros momentos históricos. Es decir, está Obama, que más allá de todo, ¿no es cierto?, está intentando instalar una política internacional distinta, ¿no es cierto? En el resto de América Latina son escasísimos los gobiernos conservadores proto-golpistas, es decir, más allá de Uribe. Lo cierto es que ni siquiera Alan García podría caber en ese montón, digamos, es decir, y el mismo presidente de México tampoco es un personaje que yo creo que esté dispuesto a eso, entre otras razones porque no quieren que les pase a ellos. En último caso, aunque solo fuera por esa razón, digamos, en un periodo de crisis como el que estamos viviendo, es un periodo propicio a los golpes de Estado, es absolutamente propicio a los golpes de Estado. Es decir, los periodos de crisis, porque obviamente hay descontento social, hay molestia, hay desempleo, y el discurso populista, el discurso, digamos, de odio a los políticos, etcétera, se instala con mucha facilidad. Que en definitiva siempre hay que entender que la mucha o poca democracia es siempre conquista social. Siempre, siempre. O sea, nunca es concesión graciosa del poder. Lo poco o mucho que se consiga de democracia va a depender de la fuerza social, popular, democrática. Ya, yo creo que es muy complejo lo que viene. Mañana se supone que llega la OEA a Honduras. Mi sensación, digamos, es que van a presionar, pero también van a negociar. Pero una solución negociada que implique la vuelta de Zelaya. Creo que al mismo tiempo los golpistas van a hacer toda la resistencia que van a hacer. Pero lo cierto es que no se les pone fácil. Efectivamente, hoy día la OEA, en ese cuadro, tiene muchas mejores condiciones para hacer ciertos signos, y al mismo tiempo está obligada a hacer ciertos signos justamente para mantener vigencia, porque si efectivamente no recoge esa nueva realidad de América Latina, alguien la va a recoger. Y por tanto, o la va a recoger UNASUR, o la va a recoger ALBA, y en ambos casos implica un debilitamiento de la OEA. Y naturalmente la OEA se va a cuidar de eso.